Muy buenas, un saludo para todos y todas. Eh, Mi nombre es Carlos Andrés Caballero, profesor del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín y me acompaña Julián Cardona, profesor de la Universidad del Atlántico en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Nuestra ponencia el día de hoy es la música popular para guitarra, 15 canciones tradicionales de Chucu Chucu en formato dueto. Doy la palabra a mi compañero Julián para que empiece la exposición. Hola a todos. Desde el siglo XIV, cuando aparece la primera versión de la guitarra española, de 4 órdenes, la evolución del instrumento y sus diferentes modelos, su técnica y repertorio fue predominantemente europea. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde que apareciera el primer método para guitarra en el 1758, escrito por Don, en el siglo XIX surgieron figuras como Carcassi, Carulli, Giuliani, Sor, Aguado, Coste, Merz, entre otros, que continuaron cimentando las bases de la práctica, técnica y escribieron un amplio repertorio que continúa vigente. El método de guitarra de Fernando Ferrandier, que se publicó en Madrid el mismo año que el de Moretti, es una obra muy convencional, que intenta ofrecer un conocimiento práctico del instrumento al mismo tiempo que enseña los rudimentos de la música. El argumento principal de Ferrandier es a favor de su libro, que en la guitarra es un instrumento nacional de España. Por lo tanto, él dice que no debe ser ejecutada solamente como un mero acompañamiento de fandangos o boleras, sino que debe considerarse como un instrumento serio para la ejecución de la música de cámara. La hegemonía del repertorio occidental ha contribuido a la diáspora de la música para guitarra, tanto así que rápidamente la escuela de la guitarra se incorporó a las prácticas culturales en el Nuevo Mundo. Y con el pasar de las generaciones, la guitarra y sus practicantes en este nuevo contexto fueron adaptando y adaptando los recursos de las músicas occidentales a las locales y con las características que dan la identidad a este instrumento. Escuchábamos La Libertadora, una danza que sonaba en tiempos de emancipación de la corona española y que netamente su sonoridad es occidental. Fue adaptada para la guitarra porque originalmente es para un formato diferente, formato de vientos, cuerdas. Entonces, el repertorio para la guitarra en sus inicios siempre se fundamentó en las músicas de tradición europea, sobre todo. Gallardas, alemandas, entre otras, confluyeron para formar nuevas formas de la música. En América Latina, compositores como Villalobos de Brasil, Barrios en Paraguay, Piazzolla en Argentina, Lauro en Venezuela, Brauer en Cuba, Montaña y Díaz en Colombia, han ido incorporando
y aportando en su repertorio las músicas con identidad, es decir, cómo se van sirviendo de los nuevos modelos a partir de las sonoridades propias de cada región del continente. La música de cámara transcrita para guitarra en Colombia es muy poca. Tenemos una gran tradición entre pasillos, bambucos, porros, currulaos, entre muchos otros, pero su informalidad en la enseñanza de manera tradicional no ha hecho como la tarea de consolidar este repertorio para que se vuelva generalizado en las prácticas, digamos, culturales ya con carácter académico y se enseñen de manera eh, más decidida en las instituciones dedicadas a la formación musical. Por el contrario, tenemos grandes ejemplos como Brasil, Argentina, Cuba, México o Venezuela, que son estandartes en el estudio de las músicas tradicionales y populares, ya que llevan décadas potenciando sus procesos de formación. El repertorio para la guitarra en Colombia y desde la aparición en la escena nacional e internacional del maestro Gentil Montaña, hemos visto cómo nuestra identidad a través del instrumento ha sido un crescendo permanente y el desarrollo que ha tenido el repertorio para la guitarra en los últimos 50 años ha sido increíble porque su implementación en los procesos formativos ha sido bastante decidida. Sin embargo, hace mucha falta esta difusión y consolidación de los procesos, sobre todo camerísticos. Debido a este fenómeno, debido a este fenómeno de los nuevos repertorios que han cobrado tanta importancia y se han convertido como en un rasgo distintivo de las nuevas generaciones de músicos. Es decir, hemos tenido una nueva identidad a través de los repertorios propios. Compositores como Clemente Díaz, Héctor González, Bernardo Cardona, Gustavo Niño, Jairo Restrepo, Carlos Caballero, Jorge Ramírez, Fabio Salazar, entre muchos otros, dedican a la enseñanza su energía y su creatividad para escribir obras para guitarra y que van teniendo cada vez más presencia en los repertorios, tanto solistas como formatos de cámara y formatos sinfónicos. También hemos encontrado muy interesante la aplicación de estos géneros en estudios característicos y elementales, como lo son los de Bernardo Cardona, Gustavo Niño, Fabio Salazar y Julián Cardona. Todos estos procesos basados en las músicas de tradición, en lo que se encuentra cimentado la mayoría de músicas que hemos tenido y que, como las músicas que vamos a presentar hoy, en esta colección de 15 piezas para dúo de guitarras, inspiradas en las músicas tropicales bailables, constituyen un valioso aporte a la música de cámara en Colombia. Doy paso para que el profesor Carlos nos haga la etnografía sobre las 15 horas para dueto de guitarra. Muy bien, muchas gracias, Julián. Sobre las 15 horas para dueto de guitarra interpretadas por Mariano Sepúlveda y por Carlos Caballero, tengo que decir lo siguiente. Parte del proceso de investigación iniciado hace unos 7 años
en el Grupo de Artes y Humanidades del ITM de la ciudad de Medellín, en torno a las músicas tropicales colombianas grabadas por la industria discográfica aquí en esta ciudad, específicamente con el género denominado chucuchuco. Tuvimos como uno de nuestros ejes de investigación la guitarra como protagonista discursivo en la estética sonora de la música tropical y especialmente la música de la agrupación Afrosound de 1973 y el guitarrista Mariano Sepúlveda. Podemos escuchar este tema Cali Ventura, un mashup de la primera producción, del primer álbum de ellos en el 73. Oiga, vea, le traigo mi Cali Ventura. Buenaventura. Con base en el análisis musical realizado a las producciones discográficas de esta agrupación y el gran legado que representan para el patrimonio sonoro de nuestra música tropical, quisimos presentar un trabajo en dos frentes. El primero, un análisis de las grabaciones desde el punto de vista de las artes de la grabación y la producción discográfica, que hemos presentado en otro simposio perteneciente a este mismo congreso. Y en segundo lugar, una intervención artística, la cual podríamos ubicar en la esfera de la llamada investigación-creación, término que Juan Francisco Sanz llama un oxímoron por la estrecha relación que existe entre la creación y la investigación y viceversa. Una de las preguntas era, ¿qué tan clásico tendría que ser Mariano Sepúlveda en su interpretación del instrumento o qué tan popular tendría que ser yo? Para determinar los arreglos y encontrar un punto intermedio entre lo académico y lo popular. Así que nos dimos a la tarea de escuchar propuestas de duetos y la mayoría estaban conformados por guitarristas de corte clásico, como lo vimos anteriormente en los ejemplos de Julián. Sin embargo, encontramos un dueto interesante brasilero conformado por Toquinho y Paulinho Nogueira. Escuchemos este interesante dueto. La conformación final de la propuesta, dividida entre lo académico y lo popular, tuvo, como en las mejores negociaciones, un acuerdo de intenciones, una desescalada de prejuicios y concepciones preconcebidas en torno a un estilo o a otro, y simplemente nos decidimos por dejar fluir lo mejor de cada quien. Fue así entonces que Mariano tomó su uña púa, aquellas tradicionales en los músicos campesinos del Parque Berrío, y que se vio obligado a usar después de que sufriera un machetazo en su mano derecha a causa de la violencia en nuestro país, y así poder hacer la primera guitarra con punteos, solos, acompañamientos y sobrecantos. Por mi parte, tomé mi técnica carlevariana, aprendida en el alma mater de la Universidad de Antioquia en los años 90, para acompañar y generar el control rítmico, armónico que soportara el movimiento del bajo y el acompañamiento armónico a contratiempo. Así pues, realizamos una adaptación y reinterpretación de los más importantes éxitos de esta agrupación. Incluimos además otros de otras agrupaciones que también tuvieron la guitarra como protagonista, entre ellas las grabaciones del guitarrista Pedro Jairo Garcés, solista e intérprete de la agrupación Los Golden Boys. Escuchemos este tema, también un mashup de este, interpretado por Pedro Jairo Garcés. El proceso de transcripción de las piezas fue, digamos, en gran parte producto del trabajo colaborativo que realizamos. Es decir, Mariano y yo tocamos en algunos eventos antes de empezar las grabaciones y estaba claro que no era necesario tener primero los arreglos en notación musical, pues para nosotros era más importante ponernos de acuerdo en cómo iba a sonar el dueto de guitarras.
en estos temas tradicionales y además bailables, de tal forma que la edición debía incluir las intenciones e inflexiones sonoras que nos acercaran a la estética de las canciones originales. Por lo tanto, algunas de las tonalidades e incluso algunos solos fueron conservados, debido a que hacen parte del concepto estético general del tema. Aquí vemos una partitura y vamos a escuchar primero la versión original y luego la versión interpretada por nosotros. Un pequeño solo. Como resultado de este proceso creativo se han publicado 2 trabajos en formatos diferentes, es decir, por un lado las partituras y por otro lado la producción discográfica. Ambos dialogan entre sí, pero no necesariamente se corresponden en un 100%. Por supuesto que coinciden en la concepción estética, en la macroforma dinámica, en los 15 temas, pero cada uno constituye un trabajo independiente. Las partituras con un propósito de tipo académico y didáctico, mientras que la grabación como una propuesta en escena de la intención sonora del proyecto. Aquí tenemos algunas de las partituras del Ventarrón, La danza de los mirlos, Caminito Serrano, Tiro al blanco, que son típicas canciones de este género. Y aquí está finalmente una canción que aparece en el fonograma completo. Esta es de Gilardo Montoya, El pesebre. Bueno, ahora pasamos a las conclusiones y tenemos para decir que la guitarra posibilita casi cualquier expresión musical en su lenguaje técnico. Y la guitarra siempre ha sido un referente en las prácticas socioculturales y la música popular siempre ha sido el eje en las diferentes escuelas y corrientes musicales y técnicas que se han aplicado a la guitarra. Por otra parte, el relacionamiento entre un músico que se ha desempeñado en el ambiente de lo popular y otro con formación académica fue una experiencia increíble que pudimos tener en este acercamiento. Es necesario que la música tropical colombiana deba estar más presente en el repertorio de la guitarra en nuestro país. Otro punto interesante es la tecnología del audio, que ayuda, es un apoyo en el aprendizaje colaborativo de este tipo de géneros y este relacionamiento. Es así que llegamos a estas 15 piezas que han sido adaptadas al formato de dúo de guitarras, que provienen de un subgénero de la música tradicional como es la cumbia, la música tropical, llamado el chucuchuco. Estas piezas también constituyen un aporte muy importante que debe ser difundido en los diversos centros de formación musical del país y en Latinoamérica, ¿por qué no? Aportando así nuevos conocimientos, nuevo patrimonio, nuevos saberes y estéticas propias. Muchas gracias y quedamos atentos en el foro con las preguntas. Sí, muchas gracias a todos. Aquí tenemos algunas referencias. Muchas gracias y seguimos con las preguntas. Chao. Hasta luego.